Y es realmente interesante la información que se comparte. Vamos a tratar de sintetizarla, por ejemplo, lo que tiene que ver con los migrantes y refugiados, tema que ha estado sobre la mesa en los últimos tiempos, más allá de indicar e informar de dónde vienen principalmente Venezuela, República Dominicana y Cuba. Entre otros aspectos, señalan que no existe un presupuesto genuino ni una política migratoria, por lo cual no se garantiza ningún derecho ni protección específica por parte del Estado a los refugiados. Otro capítulo, impunidad de la dictadura cívico-militar. Dice, la sensación de impunidad e injusticia por parte de organizaciones y de la sociedad civil ha aumentado en el año pasado. Es un dato que hasta puede llegar a llamar la atención. La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucionales las disposiciones que establecen la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, y esto incluso ha motivado hasta intervenciones internacionales o declaraciones internacionales. Vamos ahora a lo que tiene que ver con los presos, los privados de libertad, ¿no? Que habla de la situación de las personas que están presas, el hacinamiento y la sobrepoblación que no ha mejorado en los últimos años. Indica además que el año pasado, debido a acciones del Comisionado Parlamentario de Cárceles, se visibilizaron prácticas violatorias de los derechos humanos más elementales en las cárceles uruguayas. Ustedes recordarán la situación a la que, algunos presos estaban en condiciones casi que de desnutrición, producto de que otros reclusos más pesados, como se conocen en la jerga carcelaria, hasta le quitaban el alimento y los amenazaban, ¿no? Y habla de 100.000 habitantes, 321 son reclusos, los que cada 100.000 habitantes, 321 son reclusos, los que deja a Uruguay con una de las más altas tasas de prisionerización de la región, y además habla de las prácticas institucionales que privilegian el encierro y el aislamiento social. Vamos a la violación, a la violencia basada en género, y otro tema que permanentemente se está hablando y abordando en nuestra sociedad. El año pasado hubo 29 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, exparejas u otros familiares, y da cuenta de las dificultades estructurales y que hacen falta medidas básicas para la prevención y combate de la violencia de género. Y un tema que tiene también que ver con la actualidad de derechos sexuales y reproductivos y el caso de Soriano. Ustedes recordarán lo que pasó el año pasado cuando un padre interpuso un recurso para impedir que una mujer embarazada interrumpiera ese embarazo, situación que ameritó que la jueza Pura Concepción Buc negara el aborto a esta joven mujer de Soriano en marzo del año pasado. Haciendo un poquito de historia, ustedes saben que después tuvo un aborto espontáneo, y ahí fue que el tema terminó, o por lo menos puso un punto de aparte, porque luego la discusión llegó en torno a la ley que está vigente, y habla de la falta de personal también, que ha impedido en varios casos que se cumplan con los plazos que determina la ley 18.987 para realizar el aborto. Y un tema realmente preocupante que también hemos abordado muchas veces en Buen de Uruguay es la tasa de embarazo en niñas menores de 15 años, que sigue siendo alta aquí en nuestro país. Después los derechos de la colectividad LGTBI, ¿no? Uruguay carece de una ley integral de lucha contra la discriminación, especialmente de esta colectividad, más allá del anteproyecto de una ley integral para personas trans y las cirugías de reasignación de sexo, que suponen obviamente un avance en este tema. De los 8 homicidios ocurridos desde el 2012 a personas trans, 7 no han sido aclarados de momento. Estos son algunos de los capítulos más importantes de un informe realmente interesante que, comenzamos a desarrollar a partir de ahora. Es así, es por eso que le vamos a dar la bienvenida a Lucía Pérez y a Mauricio Coitiño de Amnistía Internacional. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Por favor, me parece importante primero poner en contexto cómo surgen estos informes, que expliquen ustedes el trabajo de Amnistía y para poder llegar a este tipo de informes y por qué son importantes en el mundo entero. No es una cuestión Uruguay, ¿no? Bien. Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos que promueve y defiende los derechos humanos. Está funcionando desde 1961, tiene sede en todas las regiones del mundo, y el secretariado de esta organización está en Inglaterra, en Londres.
Y bueno, este informe es un hito siempre, en todos los años, es un informe anual que emite Amnistía Internacional, que es un estado de situación de los derechos humanos en el mundo. En esta oportunidad, el informe 2017-2018 tiene una cobertura de 159 países, que son los países a los que Amnistía pudo acceder a un nivel de investigación para dar cuenta del estado de situación de los derechos humanos. Y el objetivo de este informe siempre es dar ese parte, ¿no? Un estado del arte de los derechos humanos en estos países, identificando, bueno, luces y sombras, ¿no? En relación a los avances en materia de derechos humanos y también a los retrocesos. Antes de meternos en algunos ítems específicos de lo que es la realidad aquí en nuestro país, hacías referencia, Lucía, que son más de 150 países los que entran en este tipo de análisis, ¿no? Las noticias que llegan desde fuera de fronteras dan cuenta que en algunos países hay retrocesos notorios, visibles, ¿no? En algunas cuestiones específicas que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, ¿no? A la hora de compararnos con otras realidades, más allá de los problemas que ya vamos a estar puntualizando aquí en nuestro país, pero a la hora de compararnos con otras realidades, ¿dónde podemos situar a Uruguay? ¿Cómo estamos? Esa es una buena pregunta en relación a que siempre surge con el lanzamiento del informe, porque en realidad Amnistía lo que intenta es dar cuenta de la situación en los países que puede registrar, ¿no? Que en los que realiza investigación. Pero no están en una posición de hacer como una especie de ranking o una valoración, ¿no? Porque en todos los países, obviamente las situaciones son diferentes, los contextos. Hay países en los que están en conflicto armado, obviamente no es el caso de Uruguay, pero siempre está bueno poder hacer ese doble balance en cuanto a cuáles son las fortalezas o los pasos adelante que dan los países en relación a los derechos humanos y también los retrocesos. El caso de Uruguay es bien interesante porque es un país que tiene un perfil que, bueno, suscribe muchas convenciones y tratados relativos a los derechos humanos y en ese sentido eso es un pilar a nivel internacional y se lo puede mirar como un referente, pero eso no significa que no haya algunas debilidades o puntos a trabajar, ¿no? Entonces, entre la normativa, la idealidad y la realidad hay una distancia y estos informes están buenos justamente para poner eso sobre la mesa. Está eso de como entre el dicho y el hecho hay un gran trecho, ¿no? Exacto. Uno puede firmar un montón de tratados, pero si en la realidad no los cumple, básicamente es lo mismo. Y Uruguay con respecto a Uruguay, porque decíamos siempre Uruguay con la región y siempre es interesante, obviamente, verlo, ¿no? Hay otros casos que después charlaremos más adelante, pero de Uruguay comparado con el mismo Uruguay, ¿retroceso o avance? Uruguay, con respecto a Uruguay, tiene retrocesos y tiene avances. Tal vez el de los más significativos, comparando sobre todo a Uruguay con los compromisos que ha asumido Uruguay, con los estándares con respecto a los derechos humanos de la población en Uruguay, ¿no? Y el caso más paradigmático y más largo es de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la dictadura militar, ¿no? En ese caso Uruguay está completamente en infracción y tiene una muy mala nota, ¿no? Nosotros ¿Producto de decisiones tomadas el año pasado? Digo porque desde que se restableció el régimen democrático a esta parte, con idas y vueltas, en algunos aspectos hubo algunos avances, búsquedas de restos de detenidos desaparecidos, militares que, bueno, fueron encarcelados por crímenes cometidos en la dictadura. Pero el tema se estancó y se retrocedió con las decisiones tomadas, sobre todo decretos de inconstitucionalidad en los últimos tiempos. Sí, por un lado las causas, las decenas de causas que hay cuando uno mira todas las causas judiciales que hay por denuncias de múltiples víctimas, de torturas, de asesinatos, de desapariciones, de violaciones, y vemos la cantidad efectivamente de personas procesadas que hay es bajísima. Y el tiempo que han demorado estas causas y que siguen demorando es excesivo. Y por otro lado tenemos un paradigma en el que está parada la Suprema Corte de Justicia, que en esto es la máxima autoridad, que va totalmente a contrapelo de los consensos internacionales y de los tratados internacionales que la propia Corte debería respetar como miembro del Estado. Además, en 2017 tuvimos hechos muy graves, ¿no? Tuvimos amenazas del denominado Comando Barneix a defensores de los derechos humanos muy conocidos, por ejemplo, como la doctora Guiance,
que son defensores de los derechos humanos vinculados al tema del pasado reciente, 2 incidentes de amenazas al fiscal de corte por este mismo tema. Ya habíamos tenido en 2016 un robo al GIAF, al Grupo de Investigación Arqueológica que estaba trabajando en los batallones, y todos esos temas no parecen tener la reacción que deberían tener de parte del Estado uruguayo. No tenemos avances, no sabemos quién fue, no tenemos gente castigada por eso, con temas que son muy graves para crímenes que son muy graves y que claramente no son prescriptibles, y que nos encontramos en 2017 con 2 sentencias de la Corte que afirman que esos crímenes pueden prescribir, y además ponen al derecho del Uruguay, a las normas uruguayas, por encima de los estándares internacionales, algo que Uruguay se comprometió claramente a no hacer como Estado. Y en cuanto a los avances, porque decíamos, bueno, ustedes decían, en eso estamos mal, ¿no? Estamos como un atraso importante. Pero también está bueno ver el otro lado de la moneda, ¿no? En qué sí estamos bien, por dónde hemos avanzado. Por ejemplo. ¿En qué capítulo? Bueno, tenemos una normativa en términos de derechos humanos en general a nivel nacional, que es bastante de avanzada si lo comparamos con otros países de la región, otros países del mundo. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos tenemos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que en términos normativos son avances muy importantes para nuestro país. Como decíamos hace un rato, hay que ver como la instrumentación de esas leyes, y que esto implica desafíos importantes en términos de la reglamentación y del acceso de las personas a los derechos, ¿no? En este caso, los derechos sexuales y reproductivos. Allí ustedes traían a colación, bueno, la situación de Soriano. Que está en el informe. Exactamente, está detallado en el informe. Y bueno, esto simplemente es como uno de los elementos a destacar de las dificultades de implementación que tiene, por ejemplo, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Marca dificultades en la implementación de la ley o marca algún vacío que pueda tener la ley? Bueno, en realidad marca la llegada de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tal cual la conocemos en Uruguay. Fue un proceso, tras un proceso largo de discusión, de debate, donde, bueno, en realidad hay muchas opiniones distintas, y esto se vio, por ejemplo, en el caso de Soriano, pero también, bueno, con toda la situación de la objeción de conciencia, ¿no? De parte de bueno, médicos y médicas también. Y este es un punto en términos de lo que implica la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo, que todavía como sociedad tenemos bastante trabajo que hacer en cuanto a reconocer esto como un derecho para las mujeres. Por otro lado, también está el correlato en términos de la instrumentación. La ley exige ciertos requisitos, por ejemplo, de equipos interdisciplinarios, que a veces es difícil que se concreten esos equipos interdisciplinarios en todo el país. Por lo tanto, a veces dificulta. Quizás a veces va más rápido la legislación que el armado, exacto, digamos, de la estructura para que se cumpla. Que en definitiva, tener una ley es importante poder tener todo para cumplirla, sino para qué está la ley, ¿no? Otro ejemplo de eso es, bueno, que también celebramos la aprobación de la Ley Integral de Lucha contra la Violencia de Género, que realmente es un avance muy significativo, pero que sin duda nos coloca en un lugar de apremio en relación a la instrumentación. Es una ley muy compleja, que además requiere de presupuesto para tener los servicios que requiere para la atención de estas situaciones. Servicios de atención telefónica 24 horas, bueno, el acceso a la justicia, refugios para las mujeres que atraviesan esa situación. Y esa es una dimensión del problema, ¿no? Es el costado, bueno, de la reglamentación. Y después está la situación estructural de violencia, ¿no? Que no necesariamente con la ley se va a reparar, o no solo con la ley se va a reparar, y tiene que ver con generar campañas de sensibilización y un trabajo de educación en derechos humanos para realmente revertir esa situación. Igual en ese capítulo, no más allá de las cuestiones que son opinables, porque todavía la sociedad está dividida en torno a la ley, todos tenemos que acatarla, ¿no? Pero hay quienes se manifiestan contrarios. El dato sigue siendo abrumador respecto a el embarazo de menores, de adolescentes, ¿no? Y esas son cifras que, pese a las campañas, no logran mejorarse. Y es un capítulo que también preocupa mucho. Les confieso que en realidad me llamó la atención que aparezca en el DEVE los derechos de la colectividad LGTBI, porque advertía o creía que en ese rubro hubo ciertos avances, con algunas políticas de Estado incluso que se han logrado implementar, pero
todavía quedará mucho terreno por recorrer, ¿no? En ese sentido. Sí, en el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, Uruguay ha hecho un avance muy importante en términos de la igualdad legal, Sí. y esa igualdad legal es plena en Uruguay, con los logros de la ley de unión concubinaria, y luego la ley de identidad de género, y luego la ley de matrimonio igualitario. Pero un poco que tenía que ver con lo que decías de la implementación y del cambio de la realidad de las personas. Para llegar a la igualdad sustantiva faltan cosas. Claro. Y las personas, especialmente las personas trans, pero también las personas gays y lesbianas, sufren violencia cotidianamente. Hemos tenido muchos casos, desde 2012 tenemos 7 casos de asesinatos brutales de personas trans sin resolver, aclarar. y ese es un tipo de violencia que requiere acción del Estado. Ese dato es tremendo, ¿no? Porque Sí. de los 8 homicidios, que 7 estén sin resolver, Es gravísimo. es alarmante, ¿no? Para finalizar, ¿es de dominio público? ¿La gente puede acceder a este informe a partir de ahora? Sí, por supuesto, el ¿Sí? informe ya está colgado en nuestra página web, amnistia.org.uy, y además pueden acceder a través de los distintos posteos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Van a encontrar links fácilmente. Y también está Bien. en las redes sociales de Wendy Uruguay, ya está, me dicen, colgado en nuestro Facebook, así que Está el informe del libro, ¿no? es oportuno que todos nos informemos respecto a esto y tengamos entonces conciencia de lo que como sociedad nos corresponde hacer. Muchísimas gracias, Mauricio Gracias Lucía, por a la ustedes. visita de ustedes. Gracias, al gracias. Wendy.